están? Nuevamente aquí con ustedes en Platiquemos de Impuestos. Mi asesores de negocios, Andrea González a sus órdenes, y me acompaña José Rico. Creo que ya en algunos podcasts, si es que nos han seguido, nos ubican. Y vamos a comentarles acerca de un tema de suma importancia, un tanto álgido para algunos de nosotros que todavía tenemos miedo de la parte de enajenación de acciones, ¿verdad, Pepe? Sí, así es. ¿Nos puedes comentar qué es la enajenación de acciones? Vamos a empezar por los conceptos pues, más básicos como para entender todo el entorno, ¿no? Mira, básicamente la enajenación de acciones refiere precisamente la transmisión de propiedad de las mismas y es muy relevante porque las acciones constituyen una parte fundamental de las empresas y de los accionistas. De hecho, es uno de los vínculos entre ellos donde se puede corroborar la calidad de socio o accionista de algunas personas físicas o morales, pero además contiene la parte de las aportaciones o la proporción de las aportaciones en el capital de esta empresa. Además, esta proporción y estas acciones servirán de base precisamente para la distribución, por ejemplo, de De dividendos. dividendos. Entonces, las acciones como tal, además del vínculo e importancia corporativa, fiscalmente son muy, muy relevantes. Y parte de ello es para saber si se puede o no enajenar a alguien y cuál es el efecto de esa enajenación, además de los elementos fiscales que se deben considerar. Ok, recordemos que la acción pues es el título valor, ¿no? Que le da como que el poder que tiene un socio en relación con la empresa a la Así que es. pertenece y a la que tiene esta suscripción de acciones. Ok, Pepe. Ahora, ¿cuál sería la finalidad? Digo, ya vamos a suponer que tenemos una empresa en la que está constituida por diferentes socios, tenemos una aportación. ¿Y en qué momento hay alguna normatividad, alguna regla para ver cuándo y por qué puedo vender acciones? ¿Puedo enajenar? Mira, la enajenación como tal, pues implica la voluntad de quien la posee de realizar dicho acto. Sin embargo, al tratarse de acciones que son emitidas por una persona moral respecto de otros socios que están involucrados en la misma, entonces no es tan sencillo. Es decir, no es tan fácil como hacer la enajenación de un bien propio, porque en el caso de la acción hay un vínculo con la sociedad y además hay un vínculo con los otros socios de la misma. En ese sentido, no solamente basta con pretender realizar la enajenación, sino que también se requiere tener el consenso de las partes que forman la empresa para que sea permitido. Y esto atiende a muchas circunstancias de índole corporativo, incluso del extranjero, y sobre todo porque se pretende controlar quién está en la empresa o sobre cuáles reglas se va a regir a aquellas personas que se les permita entrar como socios en la empresa. Entonces, en conclusión, la enajenación de acciones no está solo supeditada a la voluntad de quien ostenta dicha acción para transmitir su propiedad, sino que también debe de contar con la anuencia de aquellas personas que también son parte de la sociedad como accionistas para que se pueda, digamos, autorizar o aprobar dicha enajenación. Y al final del día, pues a lo mejor si ya el socio decidió hacer la enajenación, yo creo que eso pues es su decisión. Sin embargo, habrá ocasiones en que la propia sociedad compre esas acciones, ¿no? Creo que se puede dar ese supuesto o los mismos socios que quedan, que pues le pueden comprar su parte al que se va. Sí, es posible que como parte de los estatutos de una empresa exista la posibilidad de que si alguien pretende enajenar algunas de sus acciones, primero deba de considerar a los propios socios que ya están en la empresa o que incluso pueda ser una sociedad quien las adquiera. Y en ese sentido, quien esté como parte de este grupo de accionistas deberá de atender a este tipo de condiciones y antes de enajenarla a un tercero, tendrá que ofrecerla al interior de la empresa, como tú señalas, otros accionistas o la propia empresa para que sea adquirida por ellos o adquirida si es Sí, más de una sí. acción. Ahora, pues estábamos platicando en algunos días pasados acerca de la gran importancia que tiene la determinación del costo de la acción, ¿no? Porque, bueno, yo pude comprar acciones hace ya unas décadas de alguna empresa y ahora, ¿qué voy a hacer si quiero hacer mi enajenación de acciones? No entiendo que hay
dos vertientes. Uno es el valor de la acción a nivel mercado, que ese valor, pues bueno, ahorita si nos puedes platicar un poquito quién lo da, quién lo determina. Y otra vertiente es el costo fiscal de la acción, que es ahí donde juega el pago de impuestos y las consideraciones que deben hacerse por ley, ¿no? ¿Nos puedes platicar? Sí, para determinar en una enajenación de acciones si hay una ganancia o una pérdida, un excedente positivo o uno negativo, pues hay que considerar dos elementos, el precio de venta y el costo que se tiene que enfrentar con este precio de venta. Para el precio de venta se tiene que considerar que es un valor de mercado y para este caso se tiene que considerar el análisis de personas especializadas para este tipo, en este caso, de bienes. Pero en ¿Como el, perito? como un perito. Pero para efectos del costo fiscal, que es base precisamente para el precio de venta también, se deben de considerar elementos que ya están en la ley del impuesto sobre la renta. Básicamente, pues hay una lógica que es los elementos que suman o los elementos que restan. En la parte de los elementos que suman para determinar cuánto valen esas acciones que pretendo enajenar o el grupo de acciones que tengo como accionista, porque se calcula para todas las acciones que tenga como accionista. No obstante que solamente enajene una O una parte. o una parte. El primer elemento, pues, es el costo que pagué por las mismas, es decir, cuánto fue el capital que aporté para adquirir yo esas acciones. Perdón, que este monto viene de la CUCA. Este monto es el monto de la CUCA, que en cada una de las aportaciones está registrado en esa cuenta fiscal y que tiene cada una de las aportaciones que hice en determinados momentos en el tiempo. Ese es el costo de adquisición. ¿Cuánto pagué? Y la relevancia de este costo es que demuestre que efectivamente adquirí esas acciones, que sí se pagó esa aportación, Que sería la parte de la materialidad, ¿no? que sería la parte de la materialidad muy en boga en estos últimos 8 años. El segundo elemento que se considera para esto son aquellas utilidades que tiene implícita el grupo de acciones por el que estamos calculando el costo. ¿Por qué? Porque las acciones no solamente representan la parte del capital social que fue aportado, sino también el derecho a recibir dividendos o utilidades en la medida en que se hayan generado por la empresa. De ser el caso que existan dividendos sujetos a distribución, pues la persona que adquiera las acciones tendrá derecho a obtenerlos. En ese sentido, se suma la parte de los dividendos, se le llama diferencias de CUFIN, para efectos de nutrir ese costo fiscal de las acciones. Nos decías de las pérdidas. Las pérdidas aquí es algún concepto que se sume o se resta. Sí, lo que acontece es que en el periodo en el que la persona que tiene las acciones que serán objeto de enajenación, si se generaron pérdidas fiscales y no fueron disminuidas contra utilidades fiscales, es decir, quedaron pendientes de disminuir a la fecha de la enajenación, pues es natural que en los años posteriores, cuando el nuevo accionista ahora tenga las acciones, disminuirán las posibles utilidades que se generen. Entonces van a perjudicar a ese nuevo accionista. Esas pérdidas que están pendientes de disminuir se consideran como una resta porque van a perjudicar a ese nuevo accionista y tiene que resarcirse y bajan el valor de esas acciones. Porque así como los dividendos incrementan su valor, las pérdidas, tener unas acciones completas, pues lo disminuye. Pero existen pérdidas que incrementan el valor y son aquellas pérdidas que se generaron en el periodo de tenencia accionaria de quien va a enajenar, pero se disminuyeron dentro del mismo periodo. Es decir, ya no le afectarán al nuevo accionista, ya le afectaron al accionista que enajena y por esa razón allá está resarcido ese efecto, entonces suman costo porque ya le afectó en su periodo de tenencia accionaria. O sea que son tres conceptos los que suman, Sí, ¿no? Lo correspondiente a los dividendos, a la parte de las pérdidas que nos acabas de explicar y prácticamente lo que viene de utilidades, ¿no? de la cuca, de dividendos y de pérdidas. En la parte de la cuca es el costo comprobado de adquisición, en la parte de la CUFIN es la diferencia de saldos de CUFIN en la proporción que corresponde a las acciones y las pérdidas de igual manera en la parte que corresponde a las acciones. Esos son los tres conceptos principales y que son muy complejos ya en el cálculo.
Sí, ya es un poquito complicado, ¿no? Hablar de cada uno de ellos. Pues bueno, aquí nada más les recuerdo que tenemos dos podcasts precisamente que hicimos para poder abordar este tema, pues que tiene muchas vertientes. Uno es de la CUCA, otro es de la CUFI, como para entender, ¿no? Cada una de las cuentas, su registro, que una tiene capital social, que la CUFI tiene dividendos y Así cómo es. impactan ya, porque aquí en el tema de enajenación de acciones, pues Sí, están directamente relacionadas, ¿no? sí. De hecho, faltaría considerar un elemento adicional que se disminuye para efectos del costo fiscal de las acciones, porque también se debe de disminuir aquellos retiros de capital. Si las aportaciones de capital como costo comprobado de adquisición incrementaron el costo fiscal, sus disminuciones pues lo Pues también. disminuyen. En caso de que parte de ese capital se hubiera retirado antes de la enajenación, entonces habrá que considerarlo en una disminución. Y aparte dijiste, ahorita en lo que nos comentaste, que se tienen que evaluar, ¿no? Sacar el valor de todas las acciones del socio, Sí, aun cuando sea solo una parte de la que quieren enajenar. sí. Y hay otro tema que está directamente relacionado, que es el dictamen de enajenación de acciones, ¿no? Este dictamen de enajenación de acciones se tiene que hacer cuando tú enajenas. Solamente cuando se pretende realizar una operación para con residentes en el extranjero o para cuando es con un costo fiscal o se pretende tener el beneficio de determinar una retención menor. En esos casos, existe la posibilidad en la ley de utilizar un dictamen por enajenación de acciones, que no es más que un formato oficial de la autoridad fiscal en el cual se van a plasmar todos los elementos y todos los periodos accionarios de aquel contribuyente que esté determinando el costo fiscal de las acciones, con el objeto de que cuando se compare con el precio de venta se tengan todos los elementos a efectos de que la autoridad pueda tener un escrutinio de que ese costo fiscal fue correcto. Pero no quiere decir que sea una obligación en Para todos los cada casos. vez que No, tengas que quieras enajenar. no, bueno, sería una locura. Incluso para la autoridad fiscal posiblemente sería complejo, porque enajenaciones fiscales de acciones puede haber todos los días del año. No hay un periodo como tal específico, ¿no? Por ejemplo, los pagos provisionales de renta tienen un periodo para efectuarlos. Las declaraciones anuales de la misma manera. Pero en el caso de la enajenación de acciones, es una decisión que puede tomarse en cualquier momento en el tiempo. Hay un artículo de la ley de renta que establece precisamente que si ya se determinó el costo fiscal de las acciones para una primera enajenación, en las subsecuentes se utilice a partir de dicha fecha, es decir, de la última enajenación, ese costo para los posteriores cálculos, lo cual tiene todo el sentido para Pues sí, no para que repetir seas. todo el cálculo debido a que una de las problemáticas son los periodos de tenencia accionarios. Es decir, si fuera una sola aportación para una acción o un grupo de acciones que después se enajenan, es medianamente sencillo el cálculo porque se atribuyen los conceptos de suma y renta a un solo periodo. Pero cuando se tienen varias aportaciones de capital y retiros, se forman periodos de tenencia accionarios distintos. Y hay Entonces, que ver qué parte del capital les afecta, qué así parte es, de los dividendos les afecta, es más complejo el y es cálculo. más complejo. O sea, por eso el registro de las dos cuentas que intervienen tiene que ser perfecto. Bueno, Sí, perfecto, más bien exacto, ¿no? tiene que ser Con exacto. los periodos para que yo cuando haga una enajenación, pues pueda traer de ahí la información que requiero Sí, para sacar el costo de mi fiscal de la acción. así es. Qué interesante. Ok, ahora, ¿qué consideraciones debo de tener, Pepe, para hacer la enajenación? Bueno, en general, el tema de la enajenación de acciones implica los elementos de ley que tienen una cierta lógica, la que hemos señalado, los periodos accionarios, como por ejemplo los de fusión o escisión de sociedades, casos en los cuales, aunque el periodo de tenencia accionaria sea el mismo, pensemos en una persona que realiza una aportación de capital un 1 de enero de 2020 y lo mantiene así hasta 2024, pero resulta ser que en el año de 2022 hubo una fusión de la empresa que emitió esas acciones. Entonces tenía una COFIN, la empresa fusionada, y esa COFIN invariablemente va a formar parte de la COFIN de la empresa fusionante. El tema central es que esa COFIN que viene de la empresa fusionada ya está en las acciones de los anteriores accionistas que ahora formarán parte de la empresa fusionante. Sin embargo, cuando se haga el cálculo de los socios que estaban en la empresa primaria, en la fusionante, resulta ser que su saldo inicial va a ser de cero de COFIN, hablando de una primera aportación,
pero en el saldo final van a tener la suma de dos cofines, la de la propia empresa, es decir, la fusionante, más la de la empresa fusionada. Entonces se va a tener duplicado ese saldo de cofin, porque está en las acciones de los nuevos socios, los que vienen de la fusión, y después en la parte de los socios anteriores a través del saldo final, y eso no es posible. Esa es una distorsión económica y fiscal que duplica el costo y que evidentemente genera una omisión en el pago de impuestos sobre la renta. Estos son el tipo de temas, consideraciones, características que van más allá del cálculo y que, bueno, desafortunadamente Se presentan en la vida real, ¿no? sí, se presentan, incluso no me extrañaría que alguien pudiera hasta planearlo de esa manera, pero si la autoridad fiscal, esto es muy irrelevante, si la autoridad fiscal advierte que alguien hizo una duplicidad en el costo, las consecuencias pueden ser fatales. Porque recordemos que uno de los temas en el Código Fiscal de la Federación es la defraudación, que es sancionada solamente con prisión y que implica el haber omitido con ciertas características un pago de impuestos. Si se llega a determinar que esta duplicidad del costo aconteció de manera dolosa, con conocimiento, puede ser muy grave. Es decir, más allá del impuesto corporativo que se tuviere que considerar o impuesto individual, el tema es que la duplicidad no está permitida. Y esto una persona que calcula costos fiscales de acciones lo ubica por los periodos accionarios y estos efectos de fusión o escisión de empresas donde hay cuentas de capital y cuentas de COFIN que impactan en estos cálculos. Entonces, ese sería un problema muy grave, que va más allá, insisto, del posible impuesto omitido. Okay. Y ya que estamos hablando de impuestos omitidos, entiendo que aquí se hace igual un cálculo, ¿no? En el que puede resultar un saldo positivo en relación al monto original de la acción y que por este se tendría que pagar un impuesto, ¿no? O puede resultar una pérdida. Sí. En este caso, pues si nos gustas explicar un poquito. Bueno, lo que sucede es que sí, para una persona moral, por ejemplo, que es el accionista que efectuó la enajenación de las acciones y obtuvo una utilidad, bueno, tendrá que realizar la acumulación de dicho ingreso como utilidad a su cálculo como tal de persona moral. Pero en caso de que sea una pérdida, no podrá tomar una deducción inmediata. Tendrá que considerar que esta pérdida será una deducción fiscal en la medida en la que se generen otras utilidades por enajenar acciones. Evidentemente, si en el mismo periodo se generan utilidades y pérdidas, bueno, podrá considerar dichas pérdidas hasta por el monto de las utilidades. Pero si solo se genera la pérdida fiscal, tendría que esperar, no poder tomar la deducción, sino hasta que generara otras utilidades por enajenación de acciones. En otras palabras, tiene un régimen cedular. Puede ser que sea injusto, la realidad es que es muy cuestionado, ¿no? Oye, si lo acumulo tengo que invariar, si gano, perdóname, si gano en la enajenación tengo que acumularlo invariablemente, pero si pierdo tengo que esperarme hasta tener otras utilidades. Suena bastante injusto en la realidad, pero bueno, la disposición está de esa manera y habrá que considerarlo porque también por parte de la autoridad tiene que haber un control de estas partidas de utilidad o pérdida en venta de acciones. Pues sí, porque es interesante tenerlo muy en cuenta de que solamente se puede amortizar esa pérdida con pérdidas del mismo estilo, ¿no? Que vengan, que provengan de enajenación y no, por ejemplo, de una pérdida de operación. No, es correcto, no, O sea, solamente. no lo puedo llevar contra una pérdida de operación y también tengo 10 años, ¿no? Para amortizarlas, para que si en caso dado se vuelve a dar esa utilidad en la enajenación de alguna acción, pues ya pueda llevar mi pérdida contra esto. Sí, es correcto. Existen plazos para la disminución de las pérdidas. Por ejemplo, en el de pérdidas operativas es efectivamente 10 años, salvo que se tenga una concesión o se trate de pérdidas de ciertos contribuyentes que tienen un régimen muy particular, pero hay una limitante para tomarlas. Es decir, no son deducciones o pérdidas que puedan tomarse en el tiempo de manera indefinida, salvo casos muy puntuales, insisto. Pero pues sí, ese es el efecto que hay que considerar en caso de ganar o perder al enajenar acciones. Ok.
Pues creo que con esto nos queda claro, por lo menos todo el esquema de la enajenación, los conceptos que suman, los que restan, las cuentas, la importancia de la cuca, de la Sí. CUFIN, ¿no? Los momentos que ya vimos que pues en cualquiera, ¿no? No hay una regla, un momento para enajenar acciones, siempre y cuando pues haya o sea, que todos los estén de acuerdo, ¿no? Todos los accionistas. Y esto queda protocolizado en un acta, ¿verdad? De asamblea. Bueno, sí, cuando se hace una enajenación, se tiene que establecer una comunicación a efecto de que lo considere la empresa y como comentábamos, pudiera ser que existan cláusulas que impliquen que antes de ofrecérsela a un tercero, se le ofrezca primero a los socios, que la propia empresa lo pueda realizar. Entonces, sí tiene que haber una comunicación con ellos de manera invariable. Pues sí, ya vimos también la parte del impuesto, el que corresponde a ambas partes, ¿no? Y aquí el impuesto sí es de quien enajena, eso es muy importante decirlo, porque para la persona moral que emitió las acciones hay un cambio de accionista Nada más. que está soportado con la anuencia de todos los accionistas, las actas de asamblea. Pero para la persona que enajena, ella es la que tiene, El en su ingreso. caso, un ingreso que tendrá que acumular como persona moral o física, y la otra persona, bueno, pues tendrá una inversión quien adquiera. Entonces, aquí ya no juegan estos temas de que si la empresa pagó el impuesto, no, alguien está enajenando esta acción y tendrá su efecto fiscal en función de que gane o pierda. Oye, Pepe, y para este tema de la enajenación de acciones, las primas que se pagan cuando tú quieres comprar acciones de algún grupo que ya tenga algún tiempo trabajando y ya ves que hay una pérdida por comprar esas, digo, una prima que se puede pagar por comprar esas acciones que incluso a veces es hasta más alta que la propia acción, ¿no? Que el valor de la propia acción. ¿En la enajenación juega esa prima o no? Ok, si hablamos del acto de la enajenación, tú se lo cobras en el precio. Pero si hablamos de que si la prima que pagó la persona que está enajenando está implícita en el costo, sí se está implícita en el costo. Recordemos que uno de los elementos es el costo comprobado de adquisición, que básicamente es la demostración del capital que yo aporté para tener esa acción, donde ahí están implícitas estas primas si me tocó pagarlas. Pero ya en el caso de la venta, Ya no. ya estarían implícitas en el precio de venta en función de lo que haya considerado en el valor de mercado. Que vendría en el registro de la cuca, ¿no? En el registro de la CUCA está Porque ahí establecido viene la por el prima. costo comprobado de adquisición. Así es. Ok, pues qué interesante tema. Creo que nos da mucho que hablar este tema de enajenación de acciones. Yo creo que va a ser necesario hacer un taller, Sí. una práctica que nos ayude a saber a lo mejor los principales escenarios, ¿no? Ujú. Un cálculo a lo mejor elemental. Les quiero compartir, pues aprovechando la coyuntura, que próximamente estaremos compartiendo con ustedes algunos cursos. Vamos a agradecerles que a través de comentarios en nuestras redes nos indiquen qué les gustaría, temas como este que dan para, o sea, porque están involucradas muchas cosas, ¿no? La CUCA, la CUFIN, Muchos cálculos. muchos cálculos, ¿no? ¿Cómo se hace? El cómo se hace. Entonces, yo creo que sería de suma importancia que lo hiciéramos y que ustedes nos comentaran qué les gustaría, ¿no? Que aquí a través de Platiquemos de Impuestos compartamos con ustedes, SM Asesores de Negocios. Y pues no sé si guste cerrar con algún comentario, con algo adicional. Sí, yo creo que otra consideración es recordar que puede hacerse una enajenación de acciones al costo fiscal, es decir, considerar que el precio de venta sea igual al del costo fiscal, que esto ocurre a través de una autorización para con la autoridad fiscal. Existe esta posibilidad si se considera que no debe de haber ningún efecto fiscal en una reestructura. En este caso, el contribuyente que pretende hacer la enajenación, que regularmente son empresas, dentro del mismo grupo, lo que realizan es un escrito para con la autoridad para proporcionarle los elementos necesarios para poder evidenciar que no se pretende tener un efecto fiscal ni positivo ni negativo. Si la autoridad tiene a bien, después de su análisis, considerar que efectivamente no habrá ningún efecto fiscal, otorga la autorización para que la enajenación se realice al precio de venta idéntico al costo fiscal y por lo tanto no habría ni ganancia ni pérdida para quien enajena y para quien adquiere. Pero este caso entendí que únicamente es para grupos de sociedades, ¿no? Sí, porque lo que pretendes es demostrar que hay una reestructura
y que no debe tener ningún efecto fiscal o que no tendrá un impacto fiscal y por eso lo solicitas al SAT y si el SAT lo autoriza, te lo autoriza, procede tú puedes en... enajenar a ese costo. Sí, pero hay que considerar que siempre el SAT es muy común que pide información adicional y en la medida en que se responda de la manera correcta, pues se podrá obtener la autorización. Hay quien ya no responde y evidentemente Pues no no te la se van le a dar. autoriza. Y volvemos al tema de la materialidad, me imagino, ¿no? Los objetivos de realizar la enajenación al costo fiscal. Claro, Exactamente, o sea, que tú compruebes que realmente no va a haber ese efecto fiscal, que eres un grupo de empresas y lo demuestre. y que me lo demuestres a mi autoridad para que yo te pueda autorizar. Esa sería la única consideración que creo que valdría la pena sumar. Pues bueno, amigos, creo que con esto concluimos esta exposición. Esperemos que les sea de utilidad y pues estaríamos esperando sus comentarios. No omito recordarles que tenemos a través de la editorial GES, ¿verdad? Sí. Las Notas Fiscales, que es una revista de mucho apoyo. Nosotros hemos encontrado artículos muy valiosos en ella. Por si gustan consultarla, les dejaremos aquí en nuestras redes el link para que puedan consultar. Pues es todo, de momento. Hasta la próxima. Gracias, Pep. Al contrario, gracias a ti. Bye.